No sé si usted le ha pasado, como a mí, que a veces cuando voy a tener un sueño, y no estoy hablando de sueños que me acuesto a dormir, sino un sueño para realizar, una de las primeras preguntas que me hago es, ¿será esto es de Dios o no es de Dios? Y claro que es una pregunta muy válida, porque para mí, los que tenemos el temor a Dios, es que qué tal yo esté haciendo algo que Dios a mí no me llamó. Y a veces hay una confusión en eso, como que usted sin querer queriendo empieza usted a planificar un año, a planificar sueños, a planificar estrategias financieras, hacer una serie de cosas, pero qué tal que Dios no esté involucrado en el asunto. Y eso para mí es de temor, porque si no yo voy a poderme encontrar con dos realidades. ¿Cuáles dos realidades? Que posiblemente yo encuentre o empiece a realizar un sueño y me vaya mal. ¿Por qué? Porque el Señor no va en ese sueño. Pero lo peor es que yo pueda hacer ese sueño y que en el sueño me vaya bien. Y que yo esté haciendo algo que Dios no me llamó a hacer. La Biblia habla de una historia de unos hombres con una actitud, dijeron, muchachos, les ofrezco un proyecto para realizar. Y ese proyecto tiene que ver con una construcción. Necesitamos un arquitecto, necesitamos sumarnos en cada uno de los que están allí, que van a estar, pues van a ser personas que son maestros en la construcción. Vamos a realizar nuestras propias ladrillos, nuestros propios cemento, vamos a realizarlo nosotros y hicieron toda una ingeniería, se unieron muchos como tal y empezaron a hacer una construcción. Y uno dice, tremendo, qué sueño tan bacano, o sea, todos se unieron y con un propósito y empezaron a realizar. Y claro, cuando empezaron a construir ese tremendo edificio, la primera planta muy bien estructurada, muy hermoso y demás, posiblemente alguien pudo pasar y decir, uy, el Señor cómo los ha bendecido, uy, miren esas bases como tienen eso de lindo y cómo pintaron. Y luego van al segundo piso y al tercer piso y al cuarto y todo muy hermoso. Pero ellos tenían la intención de hacer un proyecto sin Dios. O sea, ellos querían construir una edificación sin Dios. Y todo les salió muy bien, porque los que sabían de arquitectura y demás dicen, o la misma palabra dice que era tremenda construcción. Entonces a veces uno piensa, no es de Dios y queda feo. No es de Dios, si a la gente no le gusta, no es de Dios. Entonces a veces calificamos que a veces nos arrojamos a hacer sueños que ni siquiera son de Dios, pero que me pueden ir muy bien en la vida. Pero la idea es que en esta mañana podamos hablar precisamente de qué es un sueño de Dios, qué no es un sueño de Dios, pero también qué podemos hacer para alcanzar esos sueños que son de Dios. Amén. Y en esta mañana quiero que dispongas tu corazón precisamente para que hoy podamos permitirle a Dios que escudriñe y diga, bueno, estos sueños sí son de Dios o no son realmente de Dios. Estoy haciendo cosas que realmente son válidas o no son válidas. Primero que tenemos que reconocer es que estos hombres que yo estoy hablando, ellos tenían un propósito, construir una muy buena edificación para alcanzar el cielo. ¿Y qué implicaba eso? Ellos querían no solo en un sentido físico poder tener una gran torre, sino que el propósito era simbólico, era elevarse y trascender sin depender de Dios. O sea, como que vamos a hacer esta gran edificación y demás, y no necesitamos a Dios, no necesitamos hacerlo. Es muy buena la edificación, pero físicamente tenía ese deseo, trascender lejos de Dios. Pero ellos también tenían un deseo. El deseo es que cuando pudieran ver a esta torre, pudieran decir, uy, ¿quién la hizo? Bacanísimo. Hacer una torre porque ellos querían hacerse un nombre. O sea, ya empezamos a ver dos cosas. Un sueño que no tiene que ver con Dios si no soy autosuficiente. Yo digo que lo voy a hacer sin Dios. Y lo segundo es que empezamos a construir, o ellos empezaron a hacer un sueño donde lo que ellos querían no era darle la gloria a Dios, sino hacerse un nombre. Que pudieran reconocer qué pilo es. Uy, qué buen ingeniero. Qué man tan teso. Qué man. Y allí empezamos a ver que es un sueño que no es de Dios. Se aleja mucho del propósito de Dios. Pero lo otro es que el Señor los había puesto. Esto sucedió precisamente cuando el Señor viene, ve que el mundo está mal. El Señor lo llama al arrepentimiento. Ellos no se quieren arrepentir. Como un juicio de Dios viene el diluvio, viene el arca de Noé.
Y ahí de repente después del arca de Noé, el Señor determina hacer las cosas nuevamente. Y es allí donde el hombre dice, hagamos una gran torre, busquemos un nombre. Pero el propósito de Dios con ellos era que ellos se expandieran por el mundo. Y entonces ellos hablaban una sola lengua, una manera de comunicarse, pero ellos no querían hacer lo que Dios les dijo, que se dispersaran, que crecieran, que avanzaran, que fructificaran. No, ellos querían estar junticos. Y entonces ellos querían evitar esa dispersión y cuando ellos no querían hacerle caso a Dios. Entonces es ahí donde el Señor les destruye la torre, les dice, no es como ustedes quieran. Yo les dije a ustedes que ustedes tienen un propósito y así ustedes no lo quieran cumplir, pero ese propósito está por encima de sus propósitos. Y eso a veces es lo que a nosotros nos cuesta. Porque a veces hay algo que es más fuerte que Dios, que es nuestro propio ego. Y nuestro propio ego quiere sus propios sueños personales lejos de Dios. Y un día, al final de nuestros días, el Señor sí preguntará y nos dirá qué hicimos con los dones, qué hicimos con los talentos que Él nos dio para realizar sus propios propósitos. Y podemos empezar a encontrar que donde vamos a encontrar realmente felicidad es cuando nos alineamos con los propósitos de Dios. Amén. Ahora, quiero que entendamos esto, ¿no? Entonces, en los propósitos de Dios, por ejemplo, en las iglesias hace un tiempo era, el propósito de Dios es que usted sea un predicador o un evangelista o que usted cante. Y ya como que los propósitos de Dios se cerraban allí, ¿no? Era una manera muy cerrada de ver los propósitos de Dios. Tiene que ver mucho más allá con eso. Tiene que ver con los dones y talentos que Dios les ha hecho posiblemente para esas personas que Dios les ha puesto el área social, ayudar a las personas afuera. Aquel que Dios le puso el talento de ser un ingeniero, de ser un doctor. Aquel que Dios le dio el talento y la sabiduría para hacer finanzas, para ser una persona que puede hacer empresa y demás. O sea que Dios tiene un propósito con cada uno de los dones y talentos que tenemos. Pero el problema del hombre es que intenta usar esas estrategias para construir su propia torre de Babel. Es mi propia torre. Y le pone su nombre y demás. Y el Señor lo que quiere es que nosotros podamos discernir cuáles son los sueños de Dios y cuáles no son los sueños de Dios. Hoy quisiera que estudiáramos brevemente Josué capítulo 1, del 1 al 9. Y Josué, ustedes van a ver que generalmente uno lo estudia. Ustedes no han visto que hay gente que es toda cristiana y que ve un carro por ahí en el centro comercial y ven un carro muy lindo y entonces cogen un texto que dice ahí Josué 1:9 que todo lo que toque la planta de vuestro pie será tuyo y entonces empiezan a pisarlo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Yo he visto algunos solteros que disimuladamente cogen algunas solteras y las pisan. Y ella es mía. No, mentiras. Ya saben qué hacer. No, mentiras, pero ese es un texto fuera de contexto. Porque realmente la palabra del Señor no nos llama a hacer eso. Hermenéuticamente eso es algo que Dios le dijo en ese momento para una estrategia específica en ese momento. Pero algunos somos tan supersticiosos que empezamos a pisar todo. Este terreno va a ser mío, esto no sé qué, como que si hubiera algo espiritual en eso. La Biblia no me enseña eso. Pero sí le está diciendo a Josué, aquí hay un momento trascendental. Josué tiene que cumplir un propósito de Dios. Él tiene que entrar a más de 3 millones de personas a la tierra prometida. Pero el chicharrón es es que él tiene un nivel de estrés en el liderazgo muy tenaz. ¿Por qué? Porque se le acababa de morir el líder. O sea, Moisés había sido el que siempre lideraba con los chicharrones. Él era el que siempre arreglaba las cosas y demás, el que se entendía con la gente y demás. Ahora a Josué le corresponde asumir tremenda responsabilidad. Y entonces el Señor, aquí en Josué capítulo 1, empieza a decirle qué debe hacer en su carácter, qué debe hacer para enfrentar el reto o el desafío de un sueño de Dios que él tiene que acabar de realizar. Porque Josué en ningún momento dijo, yo voy a entrar a la tierra prometida a esta gente porque es mi deseo. No. No fue su propio deseo, fue el deseo de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque mucho tiempo atrás hubo una promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Abraham. Le dijo, Abraham, esta tierra va a ser tuya. El pueblo del Señor va a tener su propia tierra y va a ser la tierra de Canaán. Y le empieza a hablar a Abraham. Luego le empieza a hablar a la descendencia de Abraham y demás. Y llega el momento donde Dios usa a Abraham, usa a Jacob, usa a cada uno de las tribus y demás para que se pueda cumplir ese propósito. Pero llega un momento donde llegó de Moisés. Y luego de Moisés entonces dice, aquí no es el gran sueño de Moisés.
porque Moisés fue a entrar a la tierra prometida. Y uno posiblemente ante los ojos de uno no podría decir, no, pero es que a lo bien, Moisés debió haber entrado a la tierra prometida. Porque si hubo alguien que la metió y demás, fue Moisés. Fue al que vaciaron, fue al que golpearon, fue al que le hablaron mal, al que lo calumniaron y demás. Y el pobre Moisés siempre lidiando con el pueblo. Resulta que un día Moisés ya le habían sacado tanto la piedra que el Señor le dijo, el pueblo tenía sed. Y el Señor le dijo, ve y dame la gloria a mí y háblale a la roca y dale de beber a ellos. Pero Moisés fue a hacerlo, pero a las regañadientas. Y entonces hagan de cuenta que está la piedra. Señor, esto siempre quejándose y demás. Ábrase piedra y venga y salga agua. Y entonces dice que habló mal y no le dio la gloria a Dios y cumplió la misión de Dios, pero hablando mal de Dios. Y dice que hubo agua, se alimentaron y demás, calmaron su sed. Pero aún así, el Señor dijo, mira hermano, es que tú a veces eres muy rabón. Usted a veces es muy pie, usted no se le puede decir nada porque anda ahí siempre, hermano, rabón, se sale de las casillas rápido. ¿No le ha pasado a usted que va en el carro y alguien lo cierra? Y eso ahora suerte es que le digo, no, eso no pasa acá, pero en otros lados sí pasa, ¿sí? Que a veces uno con cualquier cosa, y el Señor le dice a Moisés, así no puedes entrar a la tierra prometida que yo tengo para el pueblo de Canaán. Para el pueblo de Israel que entren a Canaán. No puedes, necesito formar tu carácter. Porque entre mayor nivel, mayor exigencia. Y entonces el Señor está formando a alguien que viene detrás, un Josué. Y Dios lo viene formando para que lidere un pueblo. Todo líder debe aprender esta enseñanza. Un líder que gobierna es un líder que aprende a trabajar bajo sometimiento. ¿Me hago entender? O sea, uno no nace de la noche a la mañana, necesita aprender. Cuando usted está en la empresa, generalmente en la empresa empiezan a confiar grandes cosas con aquel que es fiel, con aquel que hace las cosas, con aquel que está aprendiendo y demás. Eso era Josué. Josué era un hombre que siempre le aprendió a Moisés. Siempre le aprendió cada una de las cosas, siempre estuvo con Moisés y demás. Y por eso él llegó allí donde tenía que estar. Ahora, cuando él va a entrar a la tierra prometida, entonces él va a cumplir un sueño de Dios. Y yo tengo que tener claro eso. Es un sueño de Dios porque ya Dios había hablado. Entonces, quiero que discernamos, o la palabra discernimiento se está refiriendo a cernir. ¿Recuerdan que a veces cuando usted está trabajando en la construcción, no sé si a usted cuando pequeño, lo cogieron su papá y demás y le decía, venga, ayúdeme con esta arena, y la arena amarilla tocaba sacarle la piedrita, ¿no? Algunos, otros son todos gomelos y no les tocó hacer eso. Pero a algunos nos tocó echarle y sacar la piedrita. Consiste en que hay una zaranda, ¿sí? Y lo que hace es que empiezas a quedar la piedra encima y la arena empieza a bajar. Entonces se discierne, ahí empezamos a sacar lo bueno y lo malo. Entonces, cuando voy a hablar de discernimiento, es que yo voy a empezar a comprender a través de lo que el Señor nos va a hablar de si mi sueño es de Dios o no es de Dios. Si estoy haciendo chichi fuera del tiesto, como decían por ahí, y yo estoy haciendo cosas que Dios no me llamó a hacer. Entonces vamos a hablar sobre el discernimiento que debo tener para saber si mi sueño es de Dios o no. Lo primero que tengo que comprender es que Dios a Josué, Dios le dio palabras. O sea, Josué sabe que hay mandatos en el pasado donde Dios habló y que él se agarra de lo que Dios habló para cumplir el propósito. Pero lo primero que yo tengo que mirar en mi sueño o en el sueño, si es de Dios, es si hay una palabra de Dios para cumplir ese sueño. Si Dios me ha hablado, si hay una promesa, si yo me he metido en intimidad con Dios y Dios me ha dicho, esto es así, porque hay una palabra desatada para eso. Aquí la palabra del Señor dice que cuando yo voy a tomar una decisión, debería consultar dentro de la palabra de Dios, porque la palabra nunca contradice a Dios. ¿La palabra nunca contradice a quién? A Dios. O sea que yo voy a empezar a discernir si mi sueño va en contra de la palabra. Si mi sueño va en contra de la palabra, entonces usted dice, no, el negocio está en montar prostíbulos. Pastor, mire, eso está dando, pastor. Yo voy a montar un buen negocio, un buen prostíbulo, pastor, y luego yo las cojo a todas ellas y les comparto el Señor. Y así seguimos en el negocio, pastor.
pero la palabra del Señor me habla de identidad, de dignificar, de honrar y demás. Si yo empiezo a encontrar, no, esto no es de Dios. Te aleja mucho de lo que representa a Dios. No, Dios no está contradiciendo la palabra. No, pastor, lo que vamos a hacer es una fundación para personas que quieren abortar. Pastor, pobrecitas, cómo sufren y demás. Pero la palabra del Señor me dice que el que hace eso es un asesino. Y me lo dice la palabra claramente. Entonces yo entiendo que eso no es de Dios porque empieza a contradecir los principios de Dios, los principios de la palabra. Entonces debo comprender que mi sueño es de Dios cuando empieza a involucrar la palabra de Dios y cuando no se contradice contra la palabra de Dios. Ahí yo puedo empezar a decir, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Entonces, no es dígale al que está a su lado, no es voluntad de Dios que el sueño te aleje de Dios. No es voluntad de Dios que el sueño te aleje de Dios. No es voluntad de Dios. Si tú amas a tu hijo, yo sé que hay un momento donde tienes que dejarlo ir. Si tú amas a tu hijo y está en la edad de que tiene que estar contigo para aprender y demás, hay cosas a las cuales tú necesitas que Él esté contigo para aprender y demás. Y hay algo que Dios quiere es que todo el tiempo, por más edad pequeña que tengas o más adulto que tengas, siempre dependamos del Señor. Y el Señor nunca va a querer algo, escúcheme bien, Dios nunca va a querer algo que nos aleje de Dios. Y yo ya ahí empiezo a tomar determinaciones. ¿Este sueño es de Dios o no es de Dios? Y esto yo lo puedo involucrar en mi pareja cuando voy a escoger a mi pareja. ¿Es de Dios esta persona que es re atea y no quiere nada con Dios? ¿Es de Dios? Porque ahí ya empezamos a ver un yugo desigual. ¿Es de Dios alguien que no tiene ninguna clase de temor a Dios y que es supremamente ateo y que dice que no? Pues usted va a tener luchas con esa persona. ¿Por qué? Porque hay un temor en el uno con el otro para tomar ciertas decisiones y ahí yo me empiezo a alejar. Lo segundo que puedo encontrar es que el llamado de Dios, ya empiezo a discernir si es de Dios, si el llamado y la responsabilidad que Dios me ha dado está unida a ese sueño. ¿A qué me refiero? Josué, cuando conquistó, no conquistó cualquier cosa, conquistó los de su pueblo, conquistó porque él era del pueblo del Señor. Entonces, cuando él fue a conquistar, él tenía un lazo con ellos. Entonces, comprendamos lo siguiente, Dios, tú no decides, o sea, por más que tú quieras un hijo, el Señor es el que decide cómo va a ser tu hijo. Cuando tú no eliges a tu papá y a tu mamá, el Señor elige al papá y la mamá. Ahora algunos se quejan, ay, la papá y la mamá que me tocó, y algunos demandaron. ¿Recuerdan a un influencer hace unos años? El baboso tratando de demandar a su papá, a su mamá. ¿Por qué me trajeron al mundo para sufrir? Imagínense. Hay cosas que nosotros no tomamos, pero que Dios pone a nuestro lado. Y hay decisiones que sí son trascendentales cuando usted elige a su pareja. Esa es una decisión que sí le corresponde. Eso que Dios le ha puesto allí a gobernar es lo que usted tiene que sacar adelante. ¿Me hago entender? O sea, yo tengo que comprender, pastor, es un sueño de Dios que mi esposa y yo fructifiquemos, crezcamos y queramos un buen nivel de vida. Si es de Dios. Pastor, pero es de Dios que yo me tenga que ir 5 años para un país, allá a hacer dinero y demás, dejar a mi esposa y a mis hijos para que podamos cuidar la parte financiera y demás. Yo le tengo que decir, no es de Dios. Pastor, ¿cómo así? Mire el país cómo está, mire lo complicado. No, es que usted tiene algo que Dios le dio para gobernar a sus hijos. Usted tiene que sacar a sus hijos adelante. Usted tiene que sacar a su pareja adelante. A veces la pareja se quejan de la pareja, pero se le olvida que quien lleva a crecer al otro, ¿quién es? Su pareja. ¿Sí? A veces el man, ay no, pero mírela toda fea, ay no se peina, no sé qué, no sé cuánto. Pero usted sí invierte en ella, la lleva a un salón de belleza y las mujeres dicen amén. Invierta en ella, invierta en conocimiento, ayúdale a que crezca, ayúdele a que se pueda desarrollar en todas las áreas de su vida. Cuando son novios como tal, ay no, solamente pensamos en tener sexo y nada más. No, la idea es que usted no deje de quemar las etapas cuando no es el tiempo de Dios. Por eso ahorita nadie quiere adquirir compromisos, nadie se quiere casar, ahorita todo el mundo quiere vivir rejuntado y demás. Y piensan que el tiempo santifica la relación. ¿Cómo así santifica la relación? Pastor, ¿pero qué nos vamos a casar?
Llevamos 5 años nosotros viviendo juntos. Tenemos 24 años. ¿Por qué nos vamos a casar? ¿Qué? Y piensen que Dios los tiene que bendecir por promedio porque están allí arrejuntados. No, Dios quiere que gobernemos nuestra casa. Que si eres padre, que tú conquistes en tu familia. Que si eres líder, tú empieces a conquistar a tu comunidad. Que si eres creyente, que tú conquistes espiritualmente sobre tu propia vida. Si eres iglesia, que conquistes el reino de Dios y tu entorno. Amén. O sea que este punto me está diciendo, donde Dios me puso, lo que Dios me dio, es para que lo gobierne, para que lo lleve a otro nivel, para que lo desarrolle. Eso es lo que Josué entendió. Es mi pueblo, es mi nación, Dios me puso acá. Esto es lo que Dios me está llevando a crecer. Amén. Entonces Dios no te llama a conquistar todo, sino lo que Él te confió. ¿Qué te confió? Piense por un momento, ¿qué te confió? ¿Qué te confió? Porque eso es el propósito. Miren, a veces nosotros los hombres, nosotros a veces nos jactamos, y hablo de varones, como que somos, no, a mí no, si se me para alguien yo también me le paro y vamos a ver cuántos pares son 3 moscas y demás. Pero a veces le tenemos más miedo a la profesora de nuestro hijo. Ay, vaya ya, y que le entreguen los boletines a usted, yo que tengo que ir. Le da miedo. Cuando está enfermo su hijo, su hija, ¿a quién acuden? A la mamá, porque el papá le da miedo llevarlo al hospital. Porque el papá a veces nos jactamos de valientes y demás. Somos valientes para ser raones. Y si alguien se nos atravesó en el carro, para hacerlo. Pero no para ser responsables y confiar en nuestra familia. Para a veces ser valiente y reconocer los errores. En Estados Unidos, en la época del 2005-2006, hubo una crisis económica. Todas las empresas tenían que tomar decisiones. Las decisiones que tenían que tomar era, tenemos que despedir a gente. ¿Y cuál fue la sorpresa? Despidieron más a hombres que a mujeres. ¿Por qué? Porque entre los hombres era más difícil que ellos se dejaran corregir. Porque ellos era como higuera y la necedad y demás, pero que la mujer era más corregible y que la mujer buscaba rápidamente estrategias para solucionar los problemas y demás. Y por eso nosotros en estos momentos tenemos una crisis ¿qué? Espiritual y una crisis dentro de los hombres. Los hombres ahora no nos hallamos, como que no nos encontramos en este mundo, porque ahora con todas las crisis emocionales y demás, pareciera que ahora al hombre se busca oprimir. Lo tercero que debemos entender es que ya hablamos que lo primero es la palabra del Señor, lo segundo es lo que Dios me confió, ahí yo puedo empezar a darme cuenta que esto sí va de Dios, y lo tercero es la dirección que Dios te da en el Espíritu. ¿Qué es lo que te dice en el Espíritu? La palabra en Josué 1:1 dice, Jehová habló a Josué. Este es un principio, la voluntad de Dios se discierne en una relación con Dios. ¿Cómo es esa relación con Dios? Oración, meditación en la palabra, sensibilidad espiritual y consejo sabio. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted está con deudas, de repente pasa por un centro comercial. Usted generalmente siempre pasa y a usted no le queda nada bueno. Pero de repente usted está endeudado y ve una tremenda chaqueta. Usted un tremendo pantalón y usted dice, qué bacán, y yo no tengo plata. Y va y se mete y dice, ay, míaselo. Y a veces la pareja, ay, vaya, míaselo, no sé qué. Y usted se mide y usted dice, wow, ¿cómo me quedó? Y demás. Entonces ahí viene la lucha. Pero tengo esta deuda y tengo esto otro. Uy, no, ¿qué hago? Entonces, ay, no, pues ahí miramos, no sé qué. Y entonces el que es irresponsable con sus finanzas, pues hagámosle, comprémosle. Para eso trabaja usted, mijo. Hágale. Es el mismo pensamiento que dice, todo el año hemos trabajado, en diciembre derrochemos y mostremos cómo Dios nos bendijo. O más bien, cómo más bien mi ego se ve frente a los demás. Y entonces, a veces, a mí me ha pasado eso, y entonces tenemos una regla con Sandra. Cuando vamos y miramos eso, entonces decimos, ya volvemos. Bueno, sabemos si vamos a volver. No le estoy mintiendo porque posiblemente sí. Y salgo y empezamos a hablar, Sandra. Oh, mi amor, yo no creo que sea el tiempo. Sí, me quedó muy bacana la chaqueta y demás. Pues no es el tiempo. Yo no, mira las finanzas, ¿no? Y nos relajamos y demás. Ahora, yo estoy hablando de un simple ejercicio que hacemos humanamente. Pero cuando usted se mete a orar, en la oración Dios le da sabiduría, tranquilidad para tomar decisiones y te habla.
te muestra cómo corregir a ese niño baboso que usted tiene con 40 y tantos de años que se llama su pareja, o cómo poderla corregir a ella con sus cosas y demás, que a veces es la mandona y quiere mandar en todo lado. Pues allá adelante el Señor le puede decir: Señor, Padre amado, mire cómo ella me pega. No mentiras, pero pueda decir delante del Señor sus luchas, hablarle. Ahora, ¿cómo yo no puedo hablarle de los sueños de Dios? Señor, mira, yo quiero montar una pizzería, Señor. Mira, Señor, mi sueño como tal es montar una fundación. Señor, esto es emociones, no lo es. Recuerdo cuando fui a elegir, o cuando Dios me dijo que era Sandra la esposa, la pareja para mi vida. Yo recuerdo que me metí en oración y me metí en ayuno. ¿Por qué? Porque yo decía, me gusta físicamente, me gusta su manera de actuar y su manera de ser, y me gusta cómo es espiritual. Pero eso no quiere decir que ya sea la persona para mi vida. Yo necesito que tú me hables y que tú me digas y que traigas paz en mi corazón si es de Dios o no es de Dios. Y cuando yo me metí a ayunar, a orar y demás, y Él me dijo que sí, de una a conquistar. No me quedé ahí esperando a que Dios, como lo decía hace unos días, como que me la envolviera en una cajita de regalo y con un moño, y esto es para ti. No, yo tenía que conquistarla. Es lo mismo con Josué. Josué sabe que tiene que entrar a una tierra, pero no es fácil porque se va a enfrentar con pueblos que son paganos. Pero él tenía algo, seguridad de que venía de Dios y que Dios estaba con él. Entonces busque un tiempo para orar. Si es un tiempo, un plan con su pareja. Si es un tiempo donde necesita como soltero dirección, háblele a Dios. A Dios le encanta dar sabiduría y dirección. El problema es que nosotros no lo escuchamos, porque generalmente escuchamos a los de afuera. Y vuelvo y repito esto, porque somos muy buenos en coger y plagiar sueños de otros. A mí lo que me dijeron es que en la vida, para uno conquistar y avanzar, y lo vean con respeto, es tener plata, pastor. Y mi sueño es tener plata. Y mi sueño es que no me vuelvan a manipular, porque a veces me pasaban por encima y a mí no me tenían en cuenta y demás. Tiene un corazón herido donde va a conseguir un sueño que posiblemente lo que quiere a través de ese sueño es sanar su corazón y humillar a los demás porque no pudo sanarse. Algunos quieren viajar y quieren hacer una serie de cosas. Muy bien, a algunos les funciona ese sueño, pero ese sueño no es para todos. Pero ¿y cómo yo empiezo a saber qué es lo que Dios tiene para mí? Cuando me meto con Dios, cuando lo busco, cuando yo estoy allí buscando que el Señor me dé en la meditación de la palabra sabiduría, sensibilidad espiritual, un consejo sabio. Y es importante recibir consejo. Ahora, yo entiendo, hay momentos para saber cómo buscar consejo. ¿A qué se refiere? Necesito generalmente una persona que sea neutral en mi sueño, que no me diga que sí o que no, pero que por lo menos me ayude a aterrizar las ideas. Eso es importante eso. Segundo, ya cuando ya entiendo que el sueño sí es de Dios y que yo voy a montar una fundación, claro, yo voy a buscar consejo con aquellas personas que montaron una fundación. ¿Estoy dando un ejemplo? ¿Amén? Pero a veces usted va a buscar consejo en algo que Dios no le ha ratificado y usted ya se montó en ese sueño. Usted ya se proyectó y se vio y hizo no sé qué cosas, pero usted va en el camino con la inseguridad de ¿será esto de Dios o no? Y eso te roba paz y te roba acción, capacidad para hacerlo, porque siempre vas a estar dudando, ¿esto sí es de Dios o esto no es de Dios? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es conquistar hoy? ¿O cómo podría saber? Si, voy a hablar como de estos punticos. ¿Cómo saber si algo es la voluntad de Dios o solo un deseo mío? Entonces, miren, es voluntad de Dios, sí, está alineado con la Biblia, ya lo hablé. Glorifica a Dios, no a tu ego. Dígale el que está a su lado. El sueño de Dios no es que glorifique tu ego, sino al Señor. El sueño produce crecimiento espiritual. En ese sueño o te vas a perder en ese sueño. Y ya empiezo a darme cuenta que no es de Dios si yo me voy a perder en ese sueño. ¿Se requiere fe? ¿Se requiere fe para sacar eso adelante? ¿O solo es una ambición? Porque si se requiere fe, eso quiere decir que por ahí es. Bendice a... Mire, esto es importante. Muy importante. Yo sé si es de Dios si bendice a otros.
y no solo a ti. Miren esto. Señor, eso que yo voy a hacer, bendice a otros, bendice a mi familia, bendice a estos y demás. El Señor dice sí. Porque el propósito del sueño, es importante eso que les voy a decir, y si se tienen que quedar con algo en esta predicación, es que lo más importante es que el sueño tiene que glorificar a Dios. Si no lo glorifica, Dios lo desecha. Amén. Si no lo glorifica a Él, lo desecha. Pero usted tiene que tener cuidado porque nosotros a veces somos buenos para camuflar las cosas. ¿Me hago entender? Y usted a veces dice, mire, el Señor me dio esta cosa, pero usted sabe en su corazón, que usted siente en su corazón que fue su esfuerzo y que no necesitó de Dios. Y entonces el Señor le va a decir, muy lindo, pero muy hipócrita porque usted ni siquiera me oró, ni siquiera pidió nada, ni siquiera no sé qué. No, alinee mi corazón y realmente pueda entender por qué es la manera como vas a santificar tus sueños para que todos salgan. ¿Cuándo no es la voluntad de Dios o cuándo no es un sueño de Dios? Si contradice la palabra, si nace del orgullo, la comparación, porque algunos tienen el sueño de compararse con otros. Sí, como que a veces usted dice, no, pero ese primo de la familia o esa tía de la familia, joder madre, mire el título que tiene universitario y demás. Pues yo no me voy a quedar atrás, yo también voy a empezar a estudiar algo y demás. Está bien que usted se sienta retado, que es diferente. Retado es como decir, uy, esa persona lo pudo hacer bacano, eso me influencia y eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me hago entender? Pero si su corazón es decir, uy, yo no me voy a dejar echar tierra, yo tampoco soy, entonces usted está buscando que su sueño le dé identidad. ¿Que su sueño le dé qué? Identidad. Y el problema es ese, que usted empieza a depender de su sueño. Y si su sueño no le salió bien, pues su identidad quedó en el piso. No, la idea es que usted tenga una identidad en el Señor y que pueda salir a conquistar sueños. Amén. ¿Este sueño te aleja de Dios? ¿Sí o no? Dios no te llama a conquistar lo que te hace grande, sino lo que hace grande su nombre. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso que acabamos de decir? Dios no le preguntó a Josué, Josué, ¿qué quieres conquistar, mi hijo? ¿Qué quiere Dios? Él no pregunta, él no le está diciendo eso, él le está diciendo, Josué le dice, ¿cuál es tu sueño, Señor? Y yo lo voy a realizar. La fe madura no persigue sueños propios, persigue la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado. La fe madura no persigue sueños propios, persigue la voluntad de Dios. Amén. Otro para avanzar, miren esto. ¿Cómo yo empiezo a entender si este sueño es de Dios? Primero, que no contradice su palabra, que glorifica a Dios, pero que también tiene que ver con mi don y con mi talento. Porque si Dios a usted lo va a poner, usted dice, voy a ser mecánico, pero usted no sabe nada, pues uno empieza a entender, no, pues eso no fue lo que Dios me llamó. Porque si Dios te llamó para algo, te puso el don o el talento. Amén. Yo tengo que entender eso, pues tengo que reconocer, soy muy bueno con las matemáticas y demás. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo desarrollar? Por ahí va el sueño, por ahí va, ¿sí? Necesito identificar. Ahora, yo sé que hay momentos donde Dios te dice, es que usted a veces piensa que solamente es bueno para las matemáticas. Yo también tengo que decirle que el sueño es bueno para otras cosas. Tengo que discernir si estoy en esa temporada donde Dios me está diciendo, me está llevando a reconocer talentos que posiblemente yo no reconocía. Amén. Yo tengo que discernir eso. Señor, tú a veces estás trabajando tantos años en algo y el Señor te dice, ya ha cambiado de profesión y demás. ¿Cómo? Porque empiezas a descubrirlo, pero ahí necesitas sabiduría de Dios para darte cuenta si es Dios o son tus temores que te están arrojando a otra cosa. Pero necesitas discernimiento de parte de Dios. Ahora, algo que quiero hablarles, es hablarles de la actitud que tuvo Josué para conquistar. ¿Y qué se necesita para conquistar un sueño de Dios? ¿Qué se necesita? Lo primero que tengo que reconocer es que Josué tiene un chicharrón, entrar a 3 millones de personas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo primero es que para conquistar el sueño de Dios, él tuvo que tener fe. ¿Qué tuvo que tener? Fe. ¿Y qué es la fe? Generalmente confundimos fe con motivación.
Confundimos fe con buena actitud. O sea, no tenga buena actitud chino, china frente a las situaciones de la vida. Pues tenga buena actitud, tenga fe. Y uno dice, eso es fe. O a veces a uno le dicen, pastor, tenga fe. O le dice uno a la gente, tenga fe. Sí, yo tengo fe, tengo fe. Yo no sé qué es esa vaina, no la entiendo, no la compro. Pero yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Como que entran esas competencias lingüísticas que usted lo que se repita va a ser así. Golpéese contra la pared y diga, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico. Porque usted cree que repitiendo algo se va a volver allí. Pero a lo que está diciendo es que Josué tuvo fe. Antes de este momento de entrar a la tierra prometida, 38 años antes sucedió algo que marcó la vida de Josué. Y es que Josué tenía que entrar en el pueblo del Señor. Moisés y demás dijeron, bueno, si ven allá ese territorio, creo que ese territorio es el que Dios nos quiere dar. ¿Qué hacemos? Pues mandemos 2 espías. Bueno, listo, vayan los 2 espías. Su misión es que vayan y nos cuenten cómo está la vaina. Eso es lo que tienen que ir a hacer. Cuando ellos fueron allá, ellos empezaron a ver, claro, empezaron a intimidarse porque dijeron, hijo de madre, estos manes tienen armas, estos manes son gigantes. Uy, no, la comida que hay allá es grande y demás. Y ellos empezaron, cuando llegaron finalmente, después de 38 días, ¿cuántos días? 38 días. Se quedaron allí 38 días y luego llegan donde tienen una reunión como esta. Y bueno, Moisés les dice, bueno, cuéntenme cómo les fue. Y ellos empiezan, lo que tenían que hacer era contar lo que habían visto, no que juzgaran. Y ahí se equivocaron ellos. Ellos empezaron a decir, no, esos manes son gigantes, esos manes van a... Triquis, mordis, calaveras, vamos a llevar del bulto. Nos van a dar en la cabeza. No podemos hacerlo y demás. Pero en medio de esa conversación habían 2 que tenían fe. Y uno de ellos era Josué. Y cuando le preguntan a él dice, mire, yo vi esto y esto otro. Ahora, si me preguntan qué yo pienso que podemos ir a entrar a conquistar ese territorio porque Dios nos lo dio. Amén. Pero como es más fácil lo negativo y la duda, porque más fácil cuando hay un equipo de trabajo y empieza el uno, pero eso no se puede, y el otro, no, tampoco se puede, no, yo no tengo tiempo, no, yo no tengo recursos, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y los que tenían, la fe y demás, sí, tiene toda la razón, me dejé convencer de estos. Y entonces, al haberse dejado convencer el Señor, dice, este pueblo no tuvo fe. Ahora, por cada día que estuvieron allá, va a ser 1 año en el desierto. 38 años en el desierto dando vueltas porque les faltó fe. ¿Qué cosas o propósitos de Dios te ha dado a tu vida, pero tú estás dando vueltas y vueltas porque te falta tener fe? Y a veces no entramos a conquistar lo que Dios nos da por falta de fe. Y dice que de esos 2 espías, solamente 2 entraron a la tierra prometida, porque los otros 10 carecieron ¿de qué? De fe. Ahora hablemos qué es la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción ¿de qué? Pregúntenle al que está a su lado, ¿sabe qué es la fe? Enseñen. Miren lo siguiente. La fe se está refiriendo, y quiero que lo tengan presente, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es que yo puedo llegar a tener fe en que esta agua me va a saciar la sed. Eso es fe. Pues yo sé que me va a quitar la sed, yo creo porque estoy creyendo en sus cualidades. No es fe. Que eso no tiene ningún poder, es una aplicación que yo puedo tomar o un agua que naturalmente me va a quitar la sed. Cuando yo tengo fe, me estoy refiriendo a que yo estoy creyendo en lo que alguien dijo que es. ¿Y qué es lo que Josué estaba teniendo fe? En el carácter de Dios, no en las emociones. O sea que estaba creyendo Josué. Josué estaba creyendo que Dios es bueno. O sea, él no dudaba, él decía, si yo me voy a ponchar con muchos de estos manes, porque es que miren lo que hace Josué, es que Josué es como si nos dijera a nosotros, bueno, sé yo de tu esencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente, agarre pica y pala y nos vamos a conquistar Ciudad Bolívar y vamos a ir a sacar a toda esa gente. Y imagínense, no, pastor, qué miedo, uy, no, y con esos ñeros, y me va a encontrar con eso, y con esos también que supuestamente son buena gente, y uy, no, ¿cómo vamos a hacer eso?
Josué tenía que tener una convicción genuina y fuerte para entrar allá y decir, así sean y nos quieran intimidar, yo entiendo que Dios es bueno y que Dios es tan bueno que no va a permitir que seamos vencidos. Amén. Ahí empieza a aplicar fe, no superstición. Porque a veces tenemos superstición, yo tengo fe, me va a ir muy bien, pero usted a la larga usted tiene miedo en el corazón y usted no quiere hacerlo, usted se atemoriza y no toma decisiones. Porque no tiene fe ¿en quién? En el Señor. Eso es la fe, es creer en lo que Él es, que Él no los iba a dejar en el desierto, que Él les iba a dar la victoria. Creer en Dios es creer que Él es bueno. No todo lo que ocurre es bueno en la vida, pero Dios puede transformar incluso lo doloroso en propósito. Lo que tú estás viviendo, Dios lo puede convertir ¿en qué? En propósito. Y la fe no se apoya en circunstancias, sino en la bondad de Dios por encima de ellas. O sea, yo dejo de confiar en mis emociones. Si Dios me dijo que este sueño es de Dios, pues por más obstáculos que vengan, yo lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque tengo que tener buena actitud frente a las circunstancias difíciles. Porque tengo que ser una persona con fuego para poderlo realizar. No. Mi esencia es que comprendo que Dios va a sacar esto adelante. Eso es tener fe. O sea que para tener fe necesito conocer a Jesús, necesito conocer a Papá Dios. Porque no, yo conozco que Él es fiel. Yo voy a decir, mire, yo sé que en esta vaina que yo me voy a meter tengo que administrar bien las finanzas. Y a veces voy a tener que endeudarme. Pero yo reconozco que Dios no me va a dejar endeudado porque Dios es fiel. No le estoy invitando a que se endeude por todo. Yo entiendo, la Biblia nos enseña que hay algunas cosas en las cuales nos debemos endeudar y otras no. Usted va y se endeuda por un celular, eso no es una buena deuda. Si usted se endeuda porque está sacando su casa adelante y demás, es una buena deuda, pero hay que saber administrar las finanzas. Eso lo aclaro porque si no todo el mundo, ay, sí, esa era la palabra que yo estaba esperando para comprarme esa chaqueta y no pagar el arriendo. No pilas con eso. Creer en Dios es creer que Él guía. Aunque no de todas las respuestas, Él dirige los pasos de quien Él confía. ¿Me hago entender? Miren cómo funciona. Imagínense que ¿cuántos han jugado ajedrez acá? ¿Cuántos han jugado ajedrez? Usted cuando está metido con Dios, digámoslo así, que usted cuando va a jugar ajedrez con el otro, usted lo lleva a que él tome, usted llega y mueve el peón. Pero el contrincante está diciendo, yo puedo mover el alfil para que él mueva el peón de esta manera. ¿Me hago entender? Cuando yo confío en el Señor, todo paso que yo dé, el Señor va diciendo, por aquí te cierro, te abro, por allí va, por aquí va. Porque cuando tú confías en el Señor va aparejando el camino. Amén. Pero no es superstición, es confianza ¿en quién? En Dios. Eso es lo que va a ayudarme a desarrollar el sueño. Creer en Dios es creer que Él transforma. Ninguna historia está terminada mientras Dios esté presente. La fe confía en que Dios puede cambiar el corazón, sanar lo roto y levantar lo que parecía perdido. Usted a veces dice, algunos acá luchan con que su pareja no está acá en la iglesia. Luchan con que su hijo no se va a convertir al Señor y demás. Pero generalmente se siente mal por eso, pues porque está mirando eso desde la parte de sus propios recursos y desde la persona que usted ve. Usted dice, yo no creo que se pueda cambiar. No, eso ya le fue y le habló. No, faltó fue que viniera Moisés de la eternidad y viniera y le hablara. Ese no se convierte. Pero entonces eso me está dando una respuesta. Usted está juzgando no conforme al poder de Dios, sino conforme a su propia realidad. Y así no podemos actuar. Te falta fe para creer que tu familia puede estar delante del Señor. Yo veo mi propia vida y yo creo que Dios tuvo mucha fe porque yo pienso y me miro hacia atrás y yo digo, yo no me imaginé siendo cristiano. De verdad, a lo bien, discúlpenme la expresión, pero yo no me imaginé eso. Y yo veo hacia atrás y yo digo, Dios, y ahora lo que estoy haciendo y me está llamando a hacer, wow. Pero no limites a Dios. Josué no está confiando en sus emociones. Hoy me siento bien, hoy vamos a tener un muy buen día, porque hoy salió el sol, hoy puede tomar un muy buen tinto y demás. Y al otro día, no, está oscuro, que vamos a salir a conquistar, no quedémonos aquí entrepiernados, no hagamos nada.
Tu fe no estaba puesta en sus emociones, estaba puesta ¿en quién? En Dios. Si vas a alcanzar un sueño de Dios, necesitas eso, comprender en quién estás poniendo tu confianza. Creer en Dios es creer que Él está cerca. ¿Crees que Él está cerca? Yo esto lo he hablado, pero para mí me ministra mucho esto. Al hombre que le invitaron un día a conocer un orfanato. Y el lugar más sorprendente para él fue en un momento donde él se encontró con un largo pasillo. En ese largo pasillo había muchos camarotes, o muchas cunas más bien. Y se sentía un silencio absoluto. Cuando entraron allí, él empezó a mirar niños. Y uno dice, niños sanos deberían estar llorando, pero él va y mira y dice, están durmiendo, no estaban despiertos. ¿Y por qué estaban despiertos? ¿Y por qué no estaban llorando? Porque les dice, pero ¿por qué no están llorando? Y él dice, porque ellos, como son niños adoptados, ellos se cansaron de llorar y llorar y nadie les prestaba atención, pues decidieron no llorar más. Terrible. Porque a veces como cristianos es como que Dios callara y tú ya no le hablas a Dios porque a la larga sientes que Dios te abandonó y está lejos de ti. Pero tenemos que tener, si yo voy en este sueño que es de parte de Dios, yo tengo que tener claridad de que Dios va conmigo. Ahora, porque lo dice mis emociones, no, porque lo dice su palabra. Su palabra dice que Él va a estar conmigo, que desde el vientre de mi madre Él me creó, aún desde la eternidad. Y que aún Él me creó para que camine sobre propósitos y planes que Dios tiene para mi vida. Y que Él no me va a dejar, que Él está conmigo, que Él es fiel. Amén. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted empieza a confiar en Dios de esa manera, usted se arroja. No, sin miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un papá que me sustenta. ¿Me hago entender? Como cuando usted se enloquece y empieza a decir, ay, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. ¿Por qué? Porque tiene una seguridad de que tiene una buena cuenta y dice, ay, hay una plática que me sustenta. Usted actúa con confianza. Cuando usted, lo estoy hablando desde la parte económica, pero cuando tiene esa confianza en el Señor, dice, wow, Dios está conmigo, wow. Y si me equivoco, hace 8 días hablábamos de eso. Equivóquese, dígale al que está a su lado, equivóquese. Porque el equivocarse lo lleva a crecer y a madurar en la fe. Te lleva a madurar en la fe. Si Dios te dijo ese sueño, Josué, arriésgate, esfuérzate. Y le dice, esfuérzate y sé qué, valiente. ¿En qué tiene que ser esforzado y valiente? El Señor sabía que si metía a Josué, iban a venir una mano de problemas, una mano de crisis. Algún líder se le iba a levantar. Alguien no quería hacer las cosas. Pero él le dice, sea esforzado y valiente. Pero si Josué había mostrado que era esforzado y valiente, lo que el Señor le estaba diciendo, sea esforzado y valiente en mi promesa, en lo que yo dije. No se mueva de ahí cuando venga la crisis. No se mueva de ahí cuando su esposo o su esposa se opongan, sus hijos no quieran hacer las cosas. No se mueva de ahí. Si yo lo dije, cúmplalo, sea guerrero, no se deje amedrentar. Esa es la clase de valentía y esfuerzo que Dios está esperando de ti y de mí en Él. ¿Cuánto necesitamos de esa fortaleza? Necesitamos eso. El Señor nos quiere llevar a madurar y a veces tenemos que ser valientes y hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil. Pero Dios quiere que no nos movamos de eso. Creer en Dios es creer que Él guía. Creer en Dios es creer que Él va a estar con nosotros, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él me ama y que si Él lo prometió, me va a sacar al otro lado. Cuando el Señor vino la crisis de los discípulos del Señor, en una de las tormentas, iban a despertar al Señor muy enérgicamente. Es porque ellos empiezan a ver las circunstancias de la tormenta, pero se les olvida que el Señor va con ellos. Y el Señor lo que quiere enseñarles a ellos es, tienen que confiar en mí a pesar de que la situación sea difícil. Si yo lo prometí, lo voy a sacar al otro lado. Dios te prometió la vida eterna. Pero a veces vivimos como que como que si nos fuéramos a quedar aquí todo el tiempo. Yo necesito empezar a proyectar mi vida, pero también mi vida en eternidad y también quiénes son los que me van a acompañar en esa eternidad. Eso es lo que necesitamos comprender. Y por último Josué comprende algo, que él necesita disfrutar a Dios y él necesita tener una confianza en el Señor, una relación con Dios. El Señor cuando está en Josué 1:9 le está diciendo, levántate,
Está diciendo, levántate para conquistar. Hay cosas que tú te tienes que levantar. Y en eso me gusta y siempre me lleva a Agar, porque Agar es una mujer donde Abraham tiene su mocita y su mujer viviendo en la misma casa, imagínense. Disculpen la expresión bueno, ya la dije. Hay que cortar esa palabrita ahí. Tenía su arrocito en bajo en la misma casa. Y Abraham, lo que hace es que Dios le da una promesa de que va a tener un hijo. Él se afana y dice, este sueño es de Dios. Y entonces su esposa Sara le dice, pues vaya y métase con Agar. Y el man, me voy a sacrificar. Está bien, voy a tener intimidad con Agar. Coste que fue por usted. No me digas, pero va y tiene intimidad y ahí nació un hijo, pero que no era el hijo de la promesa, es Ismael. Y cuando el Señor, ya finalmente nace el hijo que estaban esperando, pero el Señor le dice, deja que Sara se vaya, que Agar se vaya en el desierto. Y Agar se va y se va con su bebé. Es un momento difícil, porque ella dice, uy, yo todo lo que hice y todo allí, y este man apenas me da una plata y me voy y me echa en el desierto. Ella se va emocionalmente muy mal. Y llega un momento donde ella está en una especie en un desierto y ve como una especie de árbol, y ahí decide decir, ya no vamos a morir acá. Y ella decide dejar el bebé porque sabe que su bebé se va a morir. Y se aleja. Y entonces el Señor le dice que se levante. Y que era necesario levantarse para luego ir a levantar a su hijo. Y cuando se levantó e hizo lo que Dios le dijo, mira hacia tal costado. Y mira, ahí hay una fuente de agua. ¡Wow! Me sorprende eso. Porque Dios a veces te dice, ya deje de victimizarse. Dígale al que está a su lado, deje de victimizarse. Deje que Miren, a veces el victimizarnos a veces se convierte en algo que nosotros lo vemos sano, porque es la manera como yo llamo la atención. Nadie me entiende, nadie me comprende. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pobrecito de mí. Mira, no sé qué. Ya, el Señor dice, ya, sí, muy lindo y todo, pero límpiese sus mocos y ya deje de llorar, levántese. Y luego vaya y levante a sus hijos y salga adelante. Mira, hay cosas en las cuales usted no se puede dar el privilegio como esposo o esposa o como papás de quedarse postrado. Usted tiene que entender que necesita luchar por sus hijos, por su familia. Pero ya deje de victimizarse. Y Dios le dice a Josué, levántate. Me sorprende porque ahí en Josué 1:9 le está diciendo, levántate. Hermano, no se desanime. Y además también porque algo había pasado en Josué. Yo entiendo esto y ojo con lo que voy a decir. Hay momentos para vivir un duelo, pero no años para vivir un duelo. Yo conozco una mujer que durante 5 años decidió vestirse de negro para guardar el duelo de su mamá. Eso ya no era sano, era un problema. Josué posiblemente aquí estaba postrado porque su líder se había muerto. Pero a Josué se le olvidaba que estaba con Dios. Y Josué tenía que levantarse aún en medio de esa situación de pérdida. Eso no quiere decir que como seres humanos no tengamos que pasar por esas etapas y tenemos que vivir el duelo con responsabilidad. Pero yo no me puedo quedar allí en el duelo de una pérdida de un ser querido o también en la pérdida de algo que no se me dio. No, y yo le metí las ganas, hice esto, hice lo otro. O algunos en su relación, hace 20 años que fue esa relación y le fue muy mal y aún todavía sigue recordando cómo ella lo trataba, cómo él lo trataba. Ya, supérelo. Deje de llorar. Por ahí dijo alguien, suerte. Bueno, está bien, suerte. Es que le digo, dígale, deje eso atrás. Pero necesita levantarse. Esto no es alimentar su ego, porque eso podría sonar como una charla motivacional para que usted salga adelante. No, esto es madurecía, no, es exactamente. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por ego, sino que Dios quiere que nos levantemos por Él, porque Dios necesita líderes sanos. ¿Dios qué necesita? Líderes sanos. Pero si hay una persona que no ha podido sanarse, es difícil, porque o si no va a hacer daño en su servicio. Eso es lo que Dios quiere allí, que nos levantemos. Y ahora sí, con esto. Los cambios profundos vienen, imagínense en esto. Lo escuché esta semana, pero me gustó el ejemplo que daban. Imagínense en lo siguiente. Hay un hombre que lo descubrieron en adulterio. ¿Sí?
El hombre lo descubrió su esposa en adulterio con la secretaria. Entonces el man le dice, hermano, lo descubrieron y el man habló y demás. Entonces le dicen, bueno, hermano, ¿usted va a cambiar, sí o no? Sí, bueno, yo voy a cambiar. ¿Qué va a hacer? No, lo que yo voy a hacer es que la voy a despedir. Lo que yo voy a hacer es que voy a quitar el contacto del WhatsApp. Lo que yo voy a hacer es que no voy a tener contacto con ella y demás. Esos cambios realmente no son cambios profundos. ¿Por qué? Porque el problema no es cambiar, sino el problema es que el corazón de ese hombre dejó de amar a su esposa por amar a su amante. El problema se soluciona cuando deja de amar al amante y empieza a amar a su esposa. Si tú quieres cambios profundos en tu vida, tú necesitas empezar no tanto a tratar de cambiar tu conducta, sino a empezar a amar a Dios. Amén. Tú y yo necesitamos amar a Dios. Si tus cambios profundos se producen cuando empiezas a amarlo a Él. Porque si no te vas a sentir es que cambias por manipulación, o que cambias porque no te conviene, o porque te va a ir mal, o porque posiblemente si yo la embarro, mis hijos van a recibir la consecuencia de mis errores, o porque no sé qué. No, usted nunca va a crecer con cambios significativos. Porque entonces cuando crezcan y ya maduren y se vayan de la casa, entonces ahí me vuelvo a desorganizar. No. Yo necesito cambios profundos y los cambios profundos se refieren a que yo necesito volverme al primer amor. Y Josué, si algo tenía, era una relación con Papá Dios, porque lo amaba. Miren, ¿tú quieres tener cambios significativos para este año? Necesitas volver al primer amor. Necesitas pasar tiempo a solas con Papá Dios y con Jesús y decirle, y Jesús, estoy lejos de ti. Y si yo realmente quiero ver el fruto, el propósito que tienes sobre mi vida, necesito tiempo de intimidad contigo. Necesito pasar tiempo y decirte, Señor, mira, mi amor por ti ha menguado. Yo lo he contado, pero a mí, si hay un versículo que a mí me pega duro, que me asusta, voy a ser sincero, es cuando el Señor dice en su pasaje que al final de los tiempos Él tendrá que decirles a algunos, apártense de mí porque no los conocí. Hicieron milagros en mi nombre, me nombraron, tuvieron sueños, pero yo no iba ahí. Y a mí me impresiona. Cuando yo escuché ese versículo bíblico, yo me fui a orar y le empecé, Señor Jesús, yo me llamo Franklin Alexander Guerrero Bordo. Yo tengo tantos años, a mí me gusta eso, a mí me gusta lo otro. ¿Y qué te gusta a ti? Porque yo quiero que Él me conozca. Yo no quiero vivir supuestamente ser cristiano, pero es de nombre, pero yo no lo conozco y no lo amo. Estoy siendo infiel. Porque cualquier vagabunda de este mundo yo me voy a ir detrás. Dios, yo te amo, y entonces voy atrás. Ay, no, la vagabunda de que me promete que el dinero me da identidad. Ay, me voy detrás de ello. Me voy detrás de otras cosas que me prometen. Un título universitario te propone identidad, te propone propósito, te dice dónde. Me voy detrás de ello, me voy detrás de los amantes. Porque hay amantes que no necesariamente son pecaminosos. Con eso no estoy diciendo que no entres a la universidad, que no te desarrolles y demás, pero ¿por qué haces lo que haces? Porque necesitamos volvernos a Él. Esa es la manera de poder conquistar nuestros sueños. Amén. ¿Cuánto les damos un aplauso al Señor en esta mañana? Quiero que se pongan en pie. Quiero agradecer a todos aquellos que en esta mañana estuvieron con nosotros y que puedan seguir el Señor obrando en sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.